yo creo que una de las grandes enseñanzas de Cristo o del Cristo es el amar al otro como a uno mismo, ¿no? Es decir, esta importancia que yo le doy en el manejo de la sociedad, en el gobierno de la sociedad, en la ordenación del Estado, a la existencia del otro, creo que sí puede tener sin duda una base cristiana que tiene que ver con lo espiritual y que tiene que ver con la fe. Y yo creo que soy un hombre de fe, creo que soy católico, creo no, soy católico. Iba a preguntarte por qué la palabra creo, soy católico, probablemente no soy de ir a misa todos los domingos. Es verdad que muchas veces siento que debería ir un poquito más, pero no lo hago por obligación. Voy mucho, o cuando voy mucho a misa es porque lo siento, porque lo quiero, porque probablemente lo necesito. En ese sentido sí, soy un hombre de fe. Quizás no tanto de iglesia. Creo que me ha acercado mucho a la iglesia el papado de Francisco. Creo que Francisco fue un papa excepcional. Justamente a veces a Francisco le decían rojo, caviar, comunista, y él solía contestar, no soy comunista, soy cristiano. Sigo las enseñanzas que están en la Biblia. Ese momento papal de Francisco creo que a mí y a muchos nos acercó mucho a la iglesia. Pero tengo algunas diferencias con la iglesia. Es verdad que la iglesia está conformada por seres humanos. Cuando digo iglesia, me refiero a la autoridad eclesiástica, ¿no? A los pastores, sacerdotes eclesiásticos. Es verdad que ellos son seres humanos, no son santos, y pueden tener muchos defectos, y quizá pueda ser un poco injusto juzgar a la iglesia en función de estos seres humanos e individuos, pero en mi transcurrir, tanto sacerdote con sus actitudes, con sus formas, me han decepcionado tanto que, bueno, admito que son humanos, pero son humanos que optaron por dar el ejemplo, que optaron por enseñarte a amar, que optaron por ser una guía. Desde su imperfección, ¿no? Pero optaron por eso, yo no opté por eso. Yo opté por criar a mis dos hijos, no opté por ser ejemplo de nadie, no, quizás de alguno de mis alumnos. Ellos optaron por eso. Y no hacerlo creo que es una traición muy fuerte a lo que ellos mismos optaron. Traicionar además, traicionar como traicionan amigos, traicionar como traicionan a personas con las que trabajan, traicionar como traicionan a veces a superiores, traicionar la confianza de los niños, traicionar la confianza de mujeres indefensas. Repito, admito que puedo ser injusto en algunas cosas, pero estos seres humanos optaron por ayudarnos a creer, por guiarnos, por enseñarnos un camino. Y creo que si no lo hacen, no es uno injusto censurarlos fuertemente. Ciertamente, ciertamente. Bueno, has establecido la diferencia entre la fe que nace de una espiritualidad personal y ya la relación, vamos a decir, terrestre con la administración eclesiástica, que ciertamente todos estaremos de acuerdo con que ha habido muchos errores, ¿no? Muchas cosas mal llevadas, ¿no? Ahora, dentro de lo que es el conjunto de ideas, para cerrar la parte ideológica, dentro de lo que es el conjunto de ideas, incluso dentro de la iglesia, de la, vamos a decir, administración, también hay tendencias, ¿no? También hay una iglesia que se ha preocupado por la realidad de los desfavorecidos. También hay una iglesia que se concentra en el mantenimiento conservador de no solamente de unas costumbres, sino de una visión de la sociedad que probablemente no se conduele mucho con las diferencias. O sea, es decir, la iglesia también es un espacio con extremos, ¿no? Extremos que justifican probablemente también sus propios errores, ¿no?
¿Es con eso con lo que, digamos, has encontrado grandes diferencias? ¿Eso también te ha decepcionado? Bueno, sí, sin duda, esa es una de las decepciones. Una iglesia que opta por evangelizar solo a los ricos me parece que es absurdo, ¿no? Pero una iglesia que es hipócritamente, eh, que opta por los pobres, hipócritamente, me parece probablemente peor, ¿no? Ciertamente. No hablo, por supuesto, del gran Gustavo Gutiérrez, que es un gran ejemplo, pero sí de muchos que a veces dicen ser seguidores, a veces hablan a boca llena de la opción preferencial por los pobres, pero en fin, son eh, toda una corporación con colegios carísimos y universidades carísimas y en fin, uno Entiendo, quisiera llegar a ver a los sí, me pobres queda en ellos, bastante, ¿no? bastante clara, digamos, esa decepción. Y sin embargo, me gustaría decir, porque lo has dicho, que también es una iglesia que pare franciscos, ¿no? Y que pare también a sacerdotes y a miembros que de alguna manera, no voy a decir que redimen todo ello, pero que sí nos dan esperanza. ¿Estarías de acuerdo con esa No, yo creo posición? que sí, yo creo que, repito, yo distinguiría la autoridad eclesiástica, los sacerdotes, los curas, algunos arzobispos que hemos tenido, de lo que es la vivencia de la espiritualidad personal, de lo que es la fe, de lo que podría ser ese llenar vacíos que a veces te permiten acercarte a esa espiritualidad. Y dentro de eso, por supuesto, hay personas eh, pues frente a las cuales uno se tiene que sacar el sombrero. Yo no sé si es porque forman parte de la iglesia o porque son personas en Lo sí hubieran mismas. sido así siempre. Pienso en Gustavo Gutiérrez o pienso en Papito. Papito, claro. Papito, Carlos Rodríguez Arana, ¿no? Carlos Rodríguez Arana es lo que fue, o fue lo que fue por ser sacerdote o era él, ¿no? Pienso en otros sacerdotes que he conocido en mi vida y pues, en fin, para discutirlo, ¿no? Claro, muy bien, muchas gracias por toda esta parte, digamos, ideológica. Tengo un par de temas más sobre los que me gustaría hablar contigo. Este es un poco más personal porque tiene que ver precisamente contigo, la personalidad. ¿Cómo te describirías en breve en cuanto a personalidad? Wow. Bueno, creo que soy más introvertido que extrovertido. Aunque Imagina porque estoy sonriendo, ¿verdad? Aunque a veces no parezca. Digo que aunque a veces no parezca, porque claro, quienes me ven dando clase probablemente no van a pensar que soy muy introvertido. Es verdad que también uno se va metiendo en personajes, ¿no es cierto? A medida que va ejerciendo diversos roles. Creo que soy también una persona sincera. Me gusta hablar con verdades. No necesariamente dañar con verdades, pero sí hablar con verdades. A veces hay que saber decir las cosas, pero prefiero hablar con verdades que callarlas. Creo que soy muy dado a mis amigos. Quizá no tengo muchos amigos, pero los pocos que tengo, creo que soy dado a ellos. Soy hogareño, me gusta estar en casa, me gusta compartir con la familia, me gusta conversar con los hijos, intercambiar puntos de vista con Lucía. Converso mucho con Lucía, le pido mucho consejo a Lucía, no siempre le hago caso y a veces me equivoco por no hacerle caso, pero converso mucho con ella. Soy hogareño, soy de familia, me gusta la relación con la familia, pero además fui el nieto mayor, el primo mayor, ¿no? Entonces he estado
muy vinculado con mis tíos, con mis primos hermanos, que podrían ser mis sobrinos. O sea, ha sido ¿no? bisagra entre los tíos y los primos. Así es, así es. Ok. Eso me gusta. Ok. ¿Qué defectos reconocerías en tu personalidad? ¿Defectos o cosas que no te gustan de ella? Difícil. Tengo en mente 2 o 3 que no los voy a decir por si acaso algún empleador vea esta entrevista. Pero hay uno que me es contra el que permanentemente lucho, ¿no? Y no sé si logro ganar, pero permanentemente lucho. Y es que creo que soy muy exigente con las personas que tengo más al costado, que tengo más al lado, con los más cercanos. Y más bien puedo ser no tan exigente, quizás más benévolo, más comprensivo con las personas con las que trabajo o a las que les enseño, a las que... Okay. Y de repente esa forma de aproximarme al otro debería tenerla más todavía con los que son más cercanos. Hablo de mi esposa, de mis hijos, de mis padres, frente a los cuales quizá soy muy exigente, o con los amigos, o con el trabajador cercano. Eso. Ok. Bueno, es una reflexión muy buena, ciertamente. ¿A qué le tienes miedo? Como ves, estoy llevando a la profundidad, digamos, de tu psique. Tengo miedo quizás a fallarle a los cercanos. Ok. Tengo miedo quizás a haberme equivocado. Es decir, no haberme equivocado, a las consecuencias que pudiera haber tenido alguna equivocación. Tengo miedo al reclamo que alguna vez nos van a hacer los hijos. Cierto, eso lo tenemos todos los padres, claro. Sí, yo diría que eso. Tengo miedo a fallar. Tengo miedo en determinadas ocasiones, quizá no ser lo consecuente que uno debería ser. Felizmente la vida sí me ha permitido situaciones en donde he tenido que demostrar coherencia, consistencia. Pero, en fin, la vida está mm, llena de posibilidades, ¿no? De estar en situaciones límites donde eh, haya que escoger cosas, ¿no? Tengo mucho miedo de perder algún hijo, por supuesto. ¿No? Claro. No tengo miedo a mi muerte. ¿Has tenido pero tengo miedo una a experiencia? que se mueran personas muy cercanas, ¿no? Perdón, un ligero cambio de tema. ¿Has tenido una experiencia, digamos, que te ha acercado a verle el rostro a ese paroxismo, ese momento helado de Sí. de estar al borde, para cerrar mi pregunta, ¿no? De la vida misma? Creo que sí. En el año 2012, hace ya varios años, tuve un evento fortuito, producto de un virus, una encefalomeningitis, un virus del resfrío mal curado que se subió a la cabeza y inflamó enormemente el cerebro. Y eso me hizo perder el conocimiento y me hizo ir perdiendo paulatinamente el funcionamiento de los órganos, ¿no? El pulmón, el corazón, cada vez fueron dejando de funcionar.
Yo estaba en inconsciencia, yo no recuerdo nada de lo que te estoy diciendo, sino que me lo han dicho. Y en algún momento los médicos tuvieron que decidir ponerme en coma, ¿no? Inducirme el coma. Fue una experiencia traumática para Lucía porque ella tiene que Imagino que actualizar, claro. normal, ¿no? Y claramente la posibilidad, el riesgo de inducir el coma es que cuando intentes despertar a la persona no despierte, ¿no? En el 2012 tus hijos eran pequeños. En el 2012 mis hijos eran muy pequeños. Sofía tenía 8 o 9 años, Rafael tenía 7 o 6. Y repito, yo no recuerdo nada, ¿no? Simplemente un día no pude ir a trabajar, me sentía mal y perdí el conocimiento, me llevaron a la clínica, estuve 11 días en la clínica, 8 de los cuales, o 7 de los cuales en cuidados intensivos, de esos 3 en coma. Y aún no puede hacer bromas, ¿no? El tercer día, al igual que el flaco, resucité. Y claro, la pregunta que te haces es, después de todo eso, ¿por qué seguí aquí, no? En esa clínica había un chico, un niño, que había tenido un cuadro similar al mío, y él falleció, ¿no? Él falleció, yo no. Lucía estaba ahí con los familiares, finalmente falleció. Entonces, un niño que empezaba la vida, ¿por qué, ¿por qué se fue él? ¿Por qué no me fui yo? No, tampoco te voy a decir que pienso que tengo una misión que cumplir en el mundo. O en todo caso, terminar de criar a mis hijos, ¿no? Claro. Esa experiencia límite, lo conversábamos hace un ratito, ¿no? Cuando finalmente regreso, cuando finalmente despierto, porque yo estaba inconsciente, no solamente en coma, sino inconsciente. Aún no estar en coma, estaba inconsciente. Entonces tenía pues 8 o 9 días inconsciente. Cuando despierto, estaba mi mamá y le digo a mi mamá, pues, sácame de aquí, ¿no? No sé dónde estoy, sácame de aquí. Y bueno, mi mamá, por supuesto, sale, habla con Lucía, habla con mi hermano para sacarme del hospital, porque el hijo se lo estaba pidiendo, ¿no? Entonces, claro, Lucía y mi hermano le dicen, ¿qué te ha hablado? Pero no te das cuenta, mamá, de la buena noticia, te ha hablado, se ha despertado. Inmediatamente llegó Lucía. Y yo nada de esto recuerdo, repito, ¿no? Antes de que falleciera mi mamá, yo siempre le decía que sí lo recordaba, que sí recordaba que la había visto y que ella era la primera persona a la que le había hablado, ¿no? Para que, en fin, porque así fue, ¿no? Lo que pasa es que yo no lo recuerdo, ¿no? Pero bueno, viene Lucía y entonces Lucía me cuenta que le dije que yo había estado en un lugar muy verde, ¿no? Muy verde, muy verde, muy verde, con caídas de agua y al fondo el mar. Estás en Puerto Rico. Y Lucía me pregunta, ¿y qué hacía? Y yo le digo, conversar. Ese es tu cielo, ese es tu paraíso, conversar. Como estamos haciendo ahora. Claro. Bueno, esa experiencia sin duda me cambió, ¿no? Pero yo digo que, yo no digo que yo cambié producto de la experiencia, sino digo que la experiencia me cambió. Es decir, yo siento que he cambiado, pero no porque me haya hecho el firme propósito de cambiar, ¿no? Siendo muy imperfecto como soy, creo que
comencé a ser mejor esposo. Siendo impaciente como soy, creo que comencé a tener más paciencia con los hijos. Siendo todavía exigente y estricto con los alumnos, después de esa experiencia, no voy a decir que no hay un porcentaje de desaprobados siempre en la clase de DAGE, pero después de esa experiencia, no es que yo digo, ay, como casi me muero, voy a desaprobar menos, no, sino que desapruebo menos. Es como que comienzo a ver las posibilidades que hay en las respuestas que antes no veía. Le doy más oportunidad, creo, al que la necesita, ¿no? Algo muy fácil en un profesor es darle oportunidades al que no las necesita. Es decir, al que responde muy bien, al que tiene muy buenas notas, al que te sientes bien enseñándole, ¿no? Mucho más difícil es darles oportunidades al que no te sientes tan bien, que te cuesta llegarle más, pero ese es el que más necesitas, ¿no? Otra vez haces una alusión cristiana, ¿no? De la redención al pecador. En términos totalmente radicales, pero nuevamente, bueno, sí, y qué bonito aprendizaje y qué bonita enseñanza nos estás compartiendo ahora, ¿no? Y te repito, yo podría mentirte y decirte, bueno, no, a partir de ahí que sentí cerca de la muerte decidí cambiar y entonces... No, es un cambio que no me ha costado. Es un cambio que ha venido, es un cambio que está ahí. Y tampoco me he convertido en un santo. Sigo teniendo mis ataques de impaciencia, mis incomprensiones quizás con los hijos y con los alumnos. Sigo diciendo de vez en cuando algún carajo. Pero creo que mucho menos que antes. Y creo que sin proponérmelo, esa experiencia me dio la posibilidad de valorar lo que más valor tiene, ¿no? Que es tu familia, tus amigos, tus alumnos, lo que está allí. Y creo que le he perdido el temor a la muerte. Muy interesante eso. Creo que yo antes temía morir, ¿no? Le tenía miedo a la muerte. Ahora puedo tener algún miedo en el sentido de, pucha, Sofía ya terminó la universidad, pero Rafael todavía quisiera vivir para que por lo menos tengan eso, ¿no? Pero no es que desee morir tampoco, por supuesto, pero la muerte la veo sin temor, es algo que va a llegar. Sí. Hay un elemento que también me ha ocurrido, que no sé si deba decirlo. Si no debo decirlo, lo editan después. Si lo anunciaste ya, me parece que todos vamos a querer escucharlo. Y es que siento que una de las cosas que no tengo como antes es la ambición por figurar, la ambición por surgir, la ambición... Digamos que estarías reconociendo que la tenías en la juventud, tal vez. Yo creo que todos la tenemos, y creo que no es malo tenerla. Creo que una cuota de ambición es aquello que nos lleva a lograr las cosas que queremos. Pero siento que algo de eso he perdido, y no creo que esté muy bueno perderlo. A veces tengo que hacerme de la, ¿no? Pero esto de tener que ponerme el terno y la corbata para asistir al matrimonio de alguien, para que me vea, esa ambición, ese afán, ese... formal, ¿no? Voy a dejar de estar en la fiesta de mi amigo para que me entreviste RPP. Eso ya no lo tengo. Eso no quiere decir que no vaya gustoso a entrevistas. Claro. Bueno, nuestro último tema entonces era cómo llegamos de esta persona, historiador, con una vocación por la investigación, por la docencia,
por la universidad, y de repente aparece con una incursión política concreta, ¿no? Abril del año 2026, y está postulando a la Cámara de Diputados del Perú. Mira, Isaac, quizás para responder eso habría que dividirlo en dos grandes momentos, ¿no? El primero es el que compartimos nosotros cuando estudiábamos y cuando terminamos la carrera, que siempre nos interesó la política en el buen sentido del término. La política, además, me acuerdo, de alcaldía, ¿no? La política municipal. Y tú recordarás mejor que yo que nos hacíamos justamente entrevistas como esta para ensayando, ¿verdad? Ensayando qué era lo que íbamos a hacer. Y yo creo que es muy significativo que en ese momento las ambiciones políticas que teníamos eran ambiciones municipales, ¿no? Que es donde creo que está ese sentido político de servir, ¿no? Ese sentido de comprometerse con la ciudad, ese sentido de polis, ¿no? Ese sentido de servir y de ayudar a la sociedad. De manera que esa posibilidad creo que de algún modo estuvo pues siempre presente, siempre latente. Pero yo soy básicamente un docente universitario. Un docente universitario que no ha rehuido a las invitaciones que ha tenido para ejercer función pública. He ejercido función pública en el Archivo General de la Nación, creo que haciendo una gestión en favor del patrimonio y de la memoria, y luego como secretario general de la SUNEDU, donde creo que contribuí con la reforma universitaria, con ordenar nuestro sistema universitario, con ese concepto de universidad que busca formar ciudadanos. Y finalmente he sido también presidente del IRTP y desde ahí también contribuí a crear ciudadanía. Y en los últimos tiempos, yo diría que en los 10 últimos años, yo he estado aconsejándole a mis alumnos, es hora de que entren en política, es hora de que militen, es hora de que hagan política. Porque si le seguimos dejando la política a las mafias, las cosas no van a cambiar, van a seguir peor. Es hora que los que no estamos contaminados con esta clase política, entremos a hacer política para cambiar el país. Y en este predicamento me llega la invitación del partido Ahora Nación, con el líder Alfonso López Chao, para que integre su lista de diputados. Y dije que sí. Dije que sí porque me parecía incongruente estar predicando y cuando me llega la oportunidad de decir, no, yo prefiero seguir en mi zona de confort. Y dije que sí también porque me he dado cuenta que para contribuir a cambiar algunas cosas necesitas estar adentro. No basta la docencia, no basta incluso la función pública, sino que hay que entrar adentro, hay que ejercer la política, hay que tener un cargo de elección y desde el Congreso tratar de cambiar las cosas. Porque probablemente ahora, y esto lo sabes tú como historiador, en estos años estamos viviendo uno de los peores momentos de nuestra historia republicana, si no el peor, en cuanto a institucionalidad. Es una crisis del sistema. Yo sigo creyendo en el sistema, sigo creyendo en la democracia y por eso creo que es hora de ponerse la camiseta y de entrar para intentar desde dentro recuperar la república y cambiar las cosas. Es decir, estamos ante un modelo más bien de valentía, si es que cabe el caso, de un político no profesional, sino de un ciudadano político, que es, digamos, lo que más o menos todos deberíamos aspirar. ¿Sería esa tu descripción? Yo creo que sí, no sé cuán valentía, digamos, pero sí, yo me siento un ciudadano comprometido que debe hacer lo que esté a su alcance por la República, por la nación, por la patria. El candidatear, sin duda alguna, me da una esfera, me da un espacio, me permite decir cosas que tienen mucha mayor resonancia que las que podía decir como profesor o como funcionario público.
Y creo, Isaac, no solamente en mi partido, pero sí en mi partido, pero creo que en otros partidos tenemos una serie de muy buenos candidatos que con motivaciones quizá muy similares a la mía han decidido entrar a dar la batalla. Dejar sus zonas de confort también. Dejar sus zonas de confort y entrar. No quiero dar nombres para no olvidarme de algunos, pero los hay en el partido Ahora Nación, los hay en el partido Morado, los hay en el partido Primero la Gente. En una serie de partidos hay personas que están postulando a la Cámara de Diputados o al Senado que son muy buenos cuadros y que ojalá que todos ellos lleguen y que juntos podamos realmente recuperar la República de estas economías delincuenciales y de estas mafias que se la han agarrado. Me gustaría subrayar, y aquí estamos terminando ya, solamente el hecho de haber mencionado la valentía, porque en este caso sí voy a hablar en el nombre de todas tus amistades, ¿verdad? Con quienes hemos compartido de nuestro clan, vamos a decir, intelectual y emocional, que hemos compartido la preocupación por la sociedad, por el Perú, por los demás. Y finalmente, tengo que subrayar la palabra valentía, porque el que se está lanzando al agua en medio de la urgencia que tiene el país, eres tú. De todos nosotros, el que se está lanzando, eres tú, ¿no? Y por lo tanto, sí te tengo que decir que nos representas, ¿no? Y que hay allí también un ejemplo bonito para todos, no solo para tus alumnos, sino para quienes hemos estado cerca de ti. Por eso subrayo la palabra valentía, porque eso, la valentía es un ejemplo en este caso, ¿no? Me gustaría terminar, digamos, dando el espacio para que tú les des unas palabras al futuro, a los jóvenes, a los niños, no necesariamente en términos políticos, sino a la luz de toda tu experiencia de vida. Y con eso terminaríamos. Agradeciéndote, por supuesto, la paciencia, mis preguntas y todo lo demás, ¿no? Si yo pienso en los niños, si yo pienso en los jóvenes, en los adolescentes, en los jóvenes, yo les diría que no pierdan la fe. No pierdan la fe. Nuestra realidad actual, nuestra hora actual, es una hora en la que es muy difícil creer, en la que es muy difícil tener esperanza por el país, en la que la clase política nos ha decepcionado enormemente. Pero yo les diría a esos niños, a esos adolescentes, a esos jóvenes, que no pierdan la fe, que intenten cada uno desde su esquina construir un mejor país. El Estado tiene que hacerlo, pero cada uno de nosotros desde donde estamos también podemos hacerlo. Y la historia del Perú es una historia muy rica, donde hay personajes muy ricos que en su momento han tenido la valentía, han tenido la heroicidad para hacer cosas muy buenas por nuestro país. Y esos niños, esos jóvenes, esos adolescentes en el futuro van a ser esos hombres, esos héroes, héroes grandiosos o héroes anónimos que van a sacar al país adelante. Y a los jóvenes, a ese 2,5 millones de jóvenes que van a votar por primera vez, yo les diría que voten con esperanza, que voten con esperanza, que voten sin miedo, que voten por quien quieran, con esperanza, sin miedo, pero eso sí, dispuestos a darles una lección a todos estos sinvergüenzas que han querido agarrarse a nuestra nación. Una pregunta que se me está quedando está relacionada con nuestra cultura, una cultura que naturalmente está en evolución. Pero el Perú podríamos decir que es un país en el cual el machismo está todavía fuertemente arraigado, seguramente en evolución, pero fuertemente arraigado. Y en medio de ese contexto, me gustaría que me cuentes un poco cómo ves ese problema y si tienes un mensaje para la mujer peruana en ese contexto. Quizá contestarte más o menos en el mismo sentido en el que contesté una pregunta similar anterior. Yo creo que nos falta mucho en el camino de la equidad, de la igualdad, de considerar hombres y mujeres como iguales o por lo menos equitativos.
Y sin embargo creo que estamos mejor que hace 50 años o que hace 100 años o que hace 150 años, cuando las mujeres no podían estudiar, cuando las mujeres no podían trabajar, cuando las mujeres no podían votar. Ahora, el hecho de que las mujeres hoy hayan adquirido una serie de derechos, muchos de los cuales lo adquirieron después de largas luchas, ¿no? El hecho de que las mujeres hayan adquirido algunos derechos no quiere decir que ya tengamos que estar tranquilos, ni quiere decir que tengan que estar contentas porque antes no tenían lo que ahora tienen. Creo que nos falta mucho en ese camino. Y nuevamente, como decía en algún momento, creo que el Estado tiene que intervenir en educación, en políticas, para lograr esa equidad, para lograr esa igualdad. Pero creo también que cada uno de nosotros, en cada una de nuestras casas, en cada una de nuestras esquinas, tenemos que colaborar para eso. Creo que en el Perú tenemos una cultura todavía muy machista y que de alguna manera nos afecta a todos, ¿no? Nos alcanza a todos. Nos alcanza a todos. Yo trato de no ser machista. Además, me ha salido una hija muy feminista, en el buen sentido del término feminista. Yo trato de no ser machista, pero hay cosas que nos han inculcado, que las tenemos allí. El lenguaje, por ejemplo, muchas veces expresa esa cultura machista, y por eso yo sí creo que es importante el lenguaje inclusivo en el sentido de hablar de hombres y mujeres, de todos y todas, de ellos y ellas, aunque yo mismo no siempre lo haga, pero creo que hay que hacerlo, creo que hay que visibilizar mucho más esta lucha por la igualdad y por la equidad. Y por supuesto, hombres y mujeres vale lo mismo, ¿no? Ciertamente, ya que estamos en eso, también el Perú adolece, igual que el resto del mundo, aunque probablemente con cierto acento en las sociedades latinoamericanas, en este caso en el Perú, en, digamos, marginar algunas comunidades adicionales, ¿verdad? Que han estado marginadas por diversos temas. Uno de ellos puede ser el tema del racismo, las razas, pero también, y sobre todo en estos tiempos, se ha hecho mucho más visible la marginación a personas que tienen una identificación sexual, ¿verdad? No tradicional, ¿no? ¿Hay un mensaje? ¿Cuál es tu posición ante esto y qué mensaje tienes para los peruanos, peruanas, para todos los peruanos que sienten que esa marginación ha marcado sus vidas negativamente? Yo creo que eso es inaceptable, ¿no? Yo creo que si pensamos en el otro, tenemos que pensar en el otro como es, en el otro con sus orientaciones, en el otro como es, ¿no? Eh, Creo que la orientación sexual de cada uno no debe ser un motivo de marginación, no debe ser un motivo de exclusión. Creo que el cómo se asuma o el género en el que se autoasuma cada uno no tiene por qué llevarme a la censura, no tiene por qué llevarme a no entenderlo como su derecho, ¿no? Puede ser que yo no lo entienda, puede ser que yo en lo personal no pueda entender que alguien que se ve como yo lo veo hombre, sin embargo se asuma mujer. Puede ser que yo en lo personal no lo entienda, pero ¿quién soy yo para criticarlo, para decirle que no es así, para seguirlo llamando por su nombre muerto si ya tiene otro nombre? Eso me parece inadmisible. Y por supuesto, más inadmisible me parece que desde el Estado no tengamos políticas que se orienten a fomentar la igualdad de derechos. Yo creo que los derechos que tienen los heterosexuales tienen que ser los derechos que tienen los homosexuales, y tienen que ser los derechos que tienen las los diversos integrantes de la gran comunidad LGTBI. Creo que lo principal es que
como seres humanos tenemos derechos, Y derechos humanos.